Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, como siempre, nos encontramos en las casas de las familias, visitamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, vamos recorriendo, así que, y capturé, no y siempre, hay por problema porque orero en boyágina, pero porque queremos saber nuestras raíces, nuestra paraguayicidad, moiba la ñandeña y meña y na llevande. Moiba la yayuya, peñan de su, peñan de rumia, honrar padre y madre y lleva el cuarto mandamiento de la ley de Dios. A operar ella y cuana, va eva peñan de su, va eva peñan de ru, va eva peñan de familia, de abuelo cuero, miañan de tucue, la oyerureva de cueñan de peñan de michiwi. Así que hoy estamos visitando a una persona también muy querida para mí, la familia, pero a peña y cuatan, va ereba, como me gusta ñande. Y en primer lugar, te agradezco que me recibas aquí hoy en tu casa. Decime un poco, presentate un poco, vamos a conocer tu nombre, la familia, piensa, y también a tu madre bandeja. Sí, estoy sí que muy agradecida a usted, padre, por venir en mi casa y me va a hacer estas entrevistas, de que estoy gozando todo seguramente la felicidad de uno que puede gozar en la tierra. Qué bien. Porque yo soy una persona, yo puedo hablar ya, padre. Sí, tu nombre primero, luego, mi así nombre, ya te conozco. yo me llamo Juana Silvina Pintos. ¿Dónde naciste eso? Yo nací en Concepción. Concepcionera. Concepcionera. ¿Qué parte de Concepción? De barrio Itacurubí. Ah, Itacurubí. Sí, Itacurubí. Sí. Tengo mis padres en aquel entonces, papá, mamá, y abuelo ya no tengo más. No recuerdo más. Pero o sea, sí, no le conociste luego cuando nací. Ya no. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Y nosotros somos 12 hermanos. 12. ¿Y vos qué número eras? Un solo varón. Un solo varón. 11 contra 1. Después de mí hay una sola hermana que ya tengo. Ya se fueron todos de nosotros. ¿Vos qué número eras, Silvina? El 11. Vos eras la número 11. 11. Y ella la tu última hija, que de tu hija y tu hermana menor. Sí, mi hermana menor. O sea, las dos últimas son las que viven. Así mismo. La número 11 y la número 12. La número 12. Ya. Y de los cuales estamos ahora presentes, 3 nomás ya. 3 viven todavía. 3 nomás 3 ya. entonces. Y entre ellos estamos un solo varón que ya también ya se fue. ¿Y ese varón qué número dentro de los 7, chicos era? El número 7. 7. Mira un poco. Sí, el 7. Bueno, y nosotros estábamos en la campaña, éramos gente bastante humilde. ¿En qué parte de Concepción va de campaña? De Concepción nosotros estábamos en Rincón de Luna, que es Concepción, sí, kilómetro 13. Sí. Estuvimos, ya cuando entramos a la escuela, ya entramos porque por ahí no hay escuela. Entonces entramos en Concepción. En Concepción tenemos también una humilde casa y estábamos ahí con mis hermanas mayores. ¿Y qué escuela era? ¿Move? Yo entré en Itacurubí, cerquita del mercado municipal, a 2 cuadras. Y yo entré primero, segundo grado, hasta 3er grado entré en Presidente Franco, que se llamaba La Escuela. Escuela normal. Sí. Ese que está cerca de IPS. Así, frente mismo de IPS. Sí, soy concesionero de pura cepa. Sí. Bueno, de ahí me hizo pasar mi madre con las hermanas salesianas. Que está allá en Mayor Otaño. Sí. Y Montevideo. Montevideo. Exactamente. Ahí cursé chiquita hasta el 6º grado.
de sexto grado, de primero hasta tercer curso, Sí. porque no había más en aquel entonces. Y O sea que solo hasta el sexto grado había. hasta el sexto grado. Después se habilitó primer curso. Ah, verdad. Entré yo otra vez ahí. Cumplí tercer curso básico, que le decían antes. Sí. la Primero, segundo y hermana tercero era el básico. salesiana. Ah, La salesiana. hermana ¿Y de quién te salesiana. acordás de la monja salesiana ahí? Era excelente educacionista. Excelente. Aprendí bastante de ellos porque son buenas religiosas, son buenos hogareñas. Sí. Aprendí mucho. Bordado, comportamiento con una familia, con toda la familia. Y seguí el camino de ellos también. Seguramente que te acordás de María Auxilia ahora y Don Bosco y nada, porque Don Ñeñe es formal. Bosco, Siempre Ñeñe claro, es la familia claro, salesiana. que tenemos Laura ahí. Vicuña y Domingo Sabio. Así es. Sí, y muchas de las religiosas ya se fueron, ya también. Claro. Y de ahí ya me hice señorita y comencé a trabajar a Honorem, a hospital de Regional. de Concepción. Ya, de Concepción, sí, sí. De ahí ellos me enviaron para Asunción, para cursar un estudio de capacitación, digamos, para enfermería. ¿Y cómo fuiste ahí a conseguir un puestito para trabajar ahí? Bueno, Don Obren era ciertamente, bueno, pero... Yo tengo una hermana religiosa, Ah, padre. ¿Y ella ya era religiosa? Ella ya era religiosa. Y ¿Cómo se llamaba? Ella se llama Sor María Clemencia. María Clemencia, que yo le conocí y yo crecí con ella prácticamente. Ay, qué lindo. Y justamente ahí en el Qué hospital, bueno. en el hospital regional. Porque mis tíos y mis papás, eso siempre se iban. Ella ahí. es enfermera. Sor Dorotea se mandó, ¿ah? Sor Dorotea ya Sor murió. Clemencia. La hermana Manuela ya murió. Manuela. De las tres lo que me acuerdo. Sí. No sé si había más, Y pero... otra más que ya no recuerdo también. Sí. Pero bueno, la hermana me llevó haciendo pasantía por ahí. Me gustó la enfermería. Mucho. Y tuvieron que ellos enviarme a Asunción. Ya. Acá cursé un año. Me recibí de auxiliar de enfermería. ¿Dónde fuiste a Senfae. estudiar? Senfae se llamaba. Sí, en Senfae. El director era Tito Velilla, el doctor Tito Velilla, el director. Y muchas otras profesoras, es decir, que ya murieron todos. Claro. Bueno, de ahí volví otra vez a mi pueblo, Concepción, y ellos me enviaron nuevamente a Pedro Juan Caballero. Ya. En Ya Pedro, como, vamos a decir, como profesional ya. ya, Desde el ya, hospital. siendo ya auxiliar de enfermería. Claro. Siendo ya en aquel entonces no había ni licenciada. Claro. Muy bien. Pasé en Pedro Juan y luego volví a mi casa en Concepción a los un año. Ahí ya entré en un servicio de IPS, que es Instituto Previsión Social, que ya entré ya señorita, ya era ya 19 años, 17, 18 años. Ya entré ahí y ahí comencé a trabajar. Trabajamos casi 36 horas, a veces guardia, a veces no. Y bueno, y ahí yo me encontré para mi novio. No me digas. Sí, era un enfermo. Ah, enfermero. No. ¿Un qué? Un enfermo. ¿Enfermo? Enfermo. Ya. Y entonces, así estábamos y me casé con él. Pero era una enfermedad así pasajera ya, él era obrero de Bombay y él trabajó mal en camiones. Ah, entiendo. Y tuvo fractura doble en la pierna. Y se fue a IPS a cirugía. En que ahí él nos vimos, Sí. nos ¿Y encontramos. vos cuántos años tenía cuando eso? Cuando yo me casé era ya 20, me casé a los 25 años. Los 25. 25 años me casé. ¿Y por qué no podía correr nomás de vos antes de que se casara? Ay, una señora. Oye, cada gente más, ¿verdad? Open bar. No quiso correr más. Muy bien. Entonces,
Llegué a tener hijos, ¿Cuántos hijos dos tuviste? hijos, Dos hijos. dos hijos, Y todo varones, concesionero. Ah, dos. todo concepcionero. Ah, mira. Pues. Y Sí. el señor, ¿cómo se llamaba? Tu esposo. Mi esposo se llama Alejandrino Ramón Carísimo. Ah, ya. Sí. Y luego Y él era también concesionero. concepcionero de Barrio San Antonio. Y bueno, pasamos, trabajamos, él también trabajador, y yo también trabajaba. Siempre en Concepción. Siempre en Concepción. Vivía mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos. Luego me dijo él que en Bombay termina, que no hay más carga. Pedí permiso y vinimos a Asunción. Bombay, ¿qué sería? Era la Bombay empresa era la donde empresa trabajaba. de Casado. Ah, de Puerto Casado. Puerto Casado. Ah, ¿y qué era eso de carga? ¿Era tanino? Era quebracho? de rollo. Ah, de los rollos de Nosotros, quebracho. Antes Mira, de eso, antes de venir a la Asunción, nosotros estuvimos en Bahía Negra, entiendo. Puerto Casado, Bahía Negra, conozco todito. Puerto Pinasco, todo eso era Todito lugares. conocemos, porque Sí. yo le llevé Puerto Guaraní. Puerto Guaraní, Todo era con lugar cier- de obraje. todo es de obraje. De tanino. todo es de Puerto Casado, la Puerto empresa. Casado, y ahí llegaba para el horno para el horno era el tronco del árbol, y él hacía, y teníamos un solo vehículo, luego se compró otro vehículo, luego viene creciente en el Chaco, Ah, siempre viene, sí, sí. cada 8 a 10 años según la historia que viene creciente, y vinimos, yo regresé a Concepción tomando otra vez mi cargo de enfermería. Ah, o sea que durante ese tiempo dejaste. Sí, solicité permiso, Ah, sí, sí. sí, me cedieron. En tiempo del doctor, entré cuando estaba el doctor Boehner, Ah, mira un poco. ya fallecido. En tiempo del doctor Ritter, fallecido. En tiempo del doctor Russo. Fallecido. En tiempo del doctor Hortellado, Tomás Fallecido. Hortellado, Ya fallecido. concesionero Beteina. Concepcionero todito. Todito le conozco. Todito. Sí, sí. Y el doctor Bordón era mi director último que tuve. Ah, El ya, doctor ya, ya. Isidro Ramón Bordón, que ya falleció también. Ñuñita y su esposa, Sí, sí, sí. sí. fallecida también. Hace poco falleció. Hace sí. poco La hermana del falleció. padre Carlos Enschuk. Así. Le estuve atendiendo, pobrecita. Esa, Tuvo un cáncer. Hace poco falleció. Sí, sí, sí. Y el doctor Fiandro, Ah, entiendo. que es asunceno, pero se radicó en Concepción mucho tiempo. Él también fue nuestro jefe de servicio Ya. de cirugía. Entonces el doctor Bordón por ahí le habrá conocido a Ñuñita, entonces. Claro, Ah, claro. sí, Ñuñita era estudiante de frente mismo de IPS, De IBS, claro. Escuela Normal. La escuela normal. sí. Y él era el director. Ahí. Él- O doctor nomás. no, en ese doctor nomás de momento. Ah, doctor, IPS. de IPS. Pero ella era estudiante. Claro. Ya hacía ya primer curso, segundo curso. Ella es profesional también. Claro. Y Qué bien. bueno, y de ahí que ya también me formé y vinimos a Asunción. Hasta Asunción. Bueno, hasta ahí quedamos esta primera parte, entonces. Qué maravilla, ¿verdad? Mi Entonces, historia. conocer un poco esta historia, ciertamente que le añade de tiempo. Así es. Pero nosotros vamos a volver enseguida con la historia aquí, de lo que Silvina nos está contando, de Concepción, sobre todo enfermera, y con toda esta hermosa historia de su vida. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más ñande upukue pupore por ñande yarañe. Estamos visitando la casa de Silvina. Dos nombres tenía. Juana Silvina. Juana Silvina Pintos. Pintos Concepción, era Rincón. Nosotros le decíamos Rincón y le decíamos sí. ella, el famoso Rincón. Y bueno, 13 kilómetros que hay de Concepción. Ahora está todo asfaltado, toda esa zona. Hermoso. Está hermoso. Sí, está sí, hermoso. sí, 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 Se sí. modernizó bastante. Mucho. Y entonces Cuando que viene eso hasta había- Concepción, entonces Sí. escuela normal, Cuando en etcétera, aquel entonces enfermería. había rieles. Yo Sí, me subía sí, sí. en En el tren, tren. que iba hasta Orqueta. Así 50. así. Bueno, pasaba. Silvina, Juana Silvina, ahora lo que nosotros queremos saber dentro de esta hermosa historia es, ya vienen a Asunción, entonces se casaron, tienen sus hijos. ¿Dónde tuvieron sus hijos? Siempre en Concepción. Tuvieron Mi los hijo en hijos. Concepción. Mi hijo, los dos, sí. Ya. Y después vienen a Asunción. ¿Cómo fue esa emigración hacia Asunción? Sí, porque de mi marido terminó el trabajo para sacar rollo de allá y vino agua en Puerto Casado. Entonces él se vino a Concepción. Yo ya estaba en Concepción, en mi casa. Luego vinimos a Asunción. Él vino a alquilar una casa acá en Barrio San Pablo, en que realmente me gustó bastante. Estuve luego muy contenta. ¿En este mismo lugar o era otro No, lugar no, aquí? no, Porque no. estamos Era aquí. barrio ¿Qué barrio? Stroessner. Ah, ya. Barrio Stroessner. Sanjones acá, Sanjones allá. Muy bien. Vinimos en una casa muy linda, bonita, pero me entraba agua hasta Y la papá la cama. techo. Muy bien, hasta el techo. De ahí comencé yo a buscar casa, en que encontré en el mismo barrio, cuando venía a la misa de San Pablo, Sí, en la iglesia de San Pablo, me iba y miraba por la casa y entré y Y ya pregunté. estaba la calle esa de la Victoria. Ya estaba la Victoria. La Victoria. Ya estaba también estos Sanjones. Y barrio, en aquel entonces era Panambíverá. A Panamá. Panambíverá. Y vine y encontré una casa que era, bueno, siempre la casa es siempre humilde. Y compramos, porque el señor del dueño de la casa que nos alquiló en la Victoria, vinimos de la casa donde me entró toda agua. Claro. En otra casa, sobre la avenida. De la avenida murió el señor y me dijo que me iba a vender la casa. Ah, entiendo. No llegó a realizarse. Sí, sí. Pasamos con la familia, mi marido siempre iba y venía con su trabajo en Pedro Juan Caballero. Ay, Jesús. Desde Asunción. Nosotros ya estamos en Asunción. ¿Pero qué trabajo? Ya ¿Quién encontró traía otro whisky. trabajo? Ya. Whisky. Y me decía él, voy a irme, pero él se va luego con un destino, con unos días de 10 a 20, a veces un mes, porque la ruta era Sin asfalto en ese tiempo. Sí, no, sin asfalto. Hasta Oviedo creo que estaba el asfalto, ¿verdad? Bueno, aún no era. Ni. Aún no era. Ya. Entonces Era hasta realmente, Yala creo que llegaba así. Sí, era una historia bravo, era porque nos íbamos y llegábamos a Pedro Juan después de 10 días, 8 días, no había gente por la ruta,
No, hay que llevar todas las comiditas para comer. Bueno, entonces, en ese interín, era Semana Santa. Yo venía mucho en la iglesia de San Pablo, que me quedaba cerca, acá. Sí. Y le dije yo a la que iba a ser mi vecina, señora, ¿esta casa de quién? ¿No se quiere alquilar? Sí, se quiere alquilar. El dueño quiere alquilar, él vive tal parte. ¿No me quieres dar su número de teléfono? No te va a atender así, andate en su casa. Llegó mi marido, le conté y fuimos. Así. Así. No hay problema, te voy a Y vender. le llevamos una botella de whisky. Para que le pueda vender. Sí, bueno, y muy bien me atendió, muy bien el señor. En que de ahí, ya mi hijo todavía no entraba a la escuela, Sí. todavía chiquito. Y yo ya no trabajo más, ya estaba con permiso. Y entonces es lo que trabaja. Y entonces cuando mi marido vino de su viaje, no me encontró más. Yo ya me cambié en otra ¿sí? casa. ¿Cómo se dice? A mano. Ni carreta, ni carretilla, sino veníamos a mano trajeron todo. mano, padre. Si no había tanto nada, ni gente cruzaba. Un taperé, Sí. taperera. Bueno, vinimos, me radiqué. Ese año tuve que abrir mi negocio, porque le dije que quería trabajar. ¿Qué abriste? ¿Qué negocio abriste? Primerito era mi trabajo de enfermería, que era, quería hacer primer auxilio. Me fui al ministerio y me dijo, primer auxilio no, ya tiene que ser farmacia, porque estamos dentro de la capital, ya cuando eso estaba diseñado ya. Ah, entiendo. Entonces yo vine y me preparé, le conté a mi marido y me dice, y abrí chiquitito. Y me ayudaron mucho de los laboratorios, mucho me ayudaron. Me iba y me daban productos de 30, 60, 90 días. Y traía solamente lo que yo iba a vender del barrio. Claro. Así progresé, así progresamos. Y así nos vamos. No me puedo quejar de Dios y de la Virgencita porque me dio este trabajo. Muy humilde, pero también es muy contenta estoy porque ayudo a la gente. Claro, eso es lo importante. Sí, ayudo a la gente. Y bueno, mi marido también trabajó bastante. Los chicos, mi hijo ya eran grandes. Entró de primer grado hasta sexto grado acá en San Pablo. Ah, ya. Con ¿Quiénes estaban? ¿Los maristas? Estaban los franciscanos. Ah, los franciscanos. Estaba el padre José Luis Sala como director. Director. Venía mucho en mi casa. Y hizo hasta sexto grado. No había más otro curso. Me dice, mandale en Exatú. Mándale. No, padre, voy a mandar en los salesianos. Salesianos. Salesiano. ¿Te acordaste de tus raíces? Sí, y me dice, el padre es muy lejos, muy lejos. No, le digo, colectivo 10, 25, 39, pasaba enfrente a mi casa. Pasaba por aquí, sí. Bueno, mi hijo terminó ahí el sexto curso. ¿Dónde fue? ¿A Salesianito? Monseñor Lasaña. Monseñor Lasaña. Monseñor Lasaña. Al puerto. Sí. Bastante lejos entonces, Bastante lejos. Monseñor Lasaña, y luego ellos los dos juntos. No me querían aceptar los dos niños porque dice que uno es más inteligente y el otro menos y que yo le voy a hacerle. No, le digo, los dedos no son iguales y yo no voy a hacer los esas higos son cosas. diferentes, claro. Y bueno, me aceptaron. ¿No te acordás quién estaba cuando eso ahí? El padre ya murió, el padre Medina. Alfredo Medina, concesionero también. Medina Molina. Medina. Sí. Hace y poco bueno, falleció. Estaba otro, pero yo ya no recuerdo más. Sí. Padre Medina, con él tiene, mi hijo tiene una adoración a los salesianos. Y al padre Medina y salesiano. Sí. Y bueno, terminaron su sexto curso, bachiller en ciencia. Y luego pasaron a cada uno para su universidad, sí. Lo que a ellos les gusta, porque ellos tienen que ya elegir. Claro. Y uno a otro se eligieron.
Mira qué bien. Sí, y ¿Qué estudiaron tú? ellos se fueron a la católica Sí. y siguió porque ella comienza a trabajar con su papá. Ah, entiendo. Duro, su papá ya comienza a abrir una empresa pequeña y él trabajó mucho. Ellos, con el chiquitito, ellos son jóvenes. Claro. Tales así de que uno es ingeniero civil y contador público. Ya. Uno de ellos. El otro es despachante de aduana y abogado. Y están ellos. Ya. Los dos hasta hoy día están ellos juntos trabajando. Ah, mira un poco. En una empresa. Qué bien. En una empresa internacional que se llama Latinoamérica. Ah, entiendo. Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero de carga ya. Claro. Bueno, así es nuestra historia, pero ¿Y nietos, nietas? nieto. Ya tienen. Sí tengo nieto. ¿Tu esposo nieta. falleció hace mucho, hace poco? 17 años que él falleció. Ah, 17 Sí, años. de ¿Y una CB. falleció? Ah, eso te iba a De preguntar. una CB. ¿De una CB? Sí, se fue. Mi papá y mi mamá también conmigo falleció. Sí, sí, sí. Ya era de edad. Y de la hermana Suegra Clemencia, de la muy hermana bien, Clemencia. pasamos con mi hermana. ¿Qué pasó? Sí, Mi porque hermana ella- Clemencia, yo la crecí religiosa, con ellos sí. allí. Siempre nos acordamos de Concepción, siempre todo el tiempo. Nosotros somos muy bastante, con ella yo al menos, muy íntima, pues yo vivía también en Santa Inés. Ah, en Santa Inés. Santa Inés. Porque yo hice ahí. Ella era franciscana, entonces, Ella es educacionista. franciscana, educacionista. Muy bien, que ella venía a mi casa, yo me iba también a visitarle, le conozco a muchas religiosas, que muchas de ellas ya se fueron también. Mi hermana falleció, va a ser un año y algo. Hace poco entonces. Hace poco. Pero yo ya no la he visto más de hace años. Porque yo prácticamente de los 9 años, 10, 11, hasta 12 años por ahí. cuando Siempre tenía, él me decía, lo encontraba siempre. Inés, el padre tal, yo le conozco, es concepcionero. Concepcionero. Era muy dinámica ella. Muy dinámica. Muy guapa. Sí. Yo cuando le conocí, seguramente que ella Excelente tenía persona. 33, 34 No por años, ser mi por ahí. hermana, Sí, sí, excelente persona. Era. Muy, ¿cómo se dice? Muy dura, pero así también exigente. Ah, ya. Así. Exigente era, eso sí. Exigente, país. Y volaba como una palomita. Vuela. No vaya a correr así, no vaya a andar más así. Vuela, te mira y se ríe y se va. Vuela. Y bueno, y así nos formamos acá. Y la hermanita Clemencia se enfermó de cáncer. Ah, entiendo. Se enfermó de cáncer. Estuvo conmigo, se retiró del convento, pero por un reposo nomás de Claro. enfermedad. Y se sanó ella. Entiendo. Se sanó de cáncer. Le dio alta al doctor. Tenía linfoma, cáncer de la linfoma. Se hizo quimioterapia, cobalto, quimioterapia. Vos le cuidaste entonces aquí en tu casa. Muchísimo. Le tuviste. Muchísimo, muchísimo. Y luego se fue otra vez a su convento, regresó otra vez, trabajó en el lugar de su trabajo, en IPS. Y ahí ya llegó el tiempo en que tiene que jubilarse. Se jubiló ella, teniendo ya ella una enfermedad que se llama Alzheimer. Ah, sí, sí. Alzheimer, y luego después ya viene todo en sí. Todas las otras enfermedades, Todas una las detrás de otras otra. enfermedades. Enfermedad de nuestra vejez, ¿verdad? Sí, claro, la edad de ella. Sí, 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 sí. Y así es. Pero yo a vos te veo bien joven todavía. ¿Cuántos años Padre, tenés vos? Yo tengo 82 años 82 cumplidos. y no se nota. No se Sí, nota. tengo suerte. Quiere decir que comes tu farmacia vos. No. Sí. No, lo que me dicen los profesionales, pero a veces hago también contra. A veces Ah, también sí, le haces la contra. Sí, hago como la chipa, como Ah, soy sí. norteña, como el asado, como de todo un poco, el locro, poroto. Sí, sí. Como, Pero le tomás también remedio yuyo. sí, Ah, padre. y ahí Sí, ganaste, padre. ahí ganaste. Mate, Mate. mate, tereré no. Sí, sí. Ah, no. Mate. Y bueno, padre, estamos acá en Asunción, tengo ya nieto, Sí. tengo bisnieta.
Bisnieta. bisnieta. Y vos estás apoyando también a Ñande Yarañé con tu Ay, farmacia. sí, Sigue sí. tu farmacia. Sigue mi farmacia. Y hasta que Dios me diga basta. Entonces quiere decir que el nombre del barrio luego le pusiste a tu farmacia. ¿Cómo se llama tu farmacia? Mi farmacia se llama Panambívera. Ahí Lleva está. el mismo nombre de aquel De entonces. lo que era aquel entonces. Sí, este ahora se barrio. llama la calle. Cambiaron todo. Ya. Se cambió los intendentes y pusieron Ibapomo. Ah, Ibapomo se llama Sí, ahora. ahora se llama Ibapomo. Ya. Ibapomo y Atra. Y estoy ahí siempre. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y estoy... ¿Y qué mensaje querés, Juana, hoy dejar un poquitito ahí a las familias y toda esta experiencia tan linda de bendición que el Señor te ha dado? Bueno, yo lo puedo decirlo de que no se canse de trabajar, no se canse de orar, pedir al Señor porque se nos da. Vemos verídico, como la curación de mi hermana de cáncer. Entiendo. Yo tengo en cuenta. Mi hijo fue operado de corazón. Él tiene un stem joven. Y solamente yo le pedía al Señor para que él, si él tiene nosotros, la fortaleza de nosotros pedimos para que él sigue mejorando si él quiere. Claro, porque la voluntad la del Señor. voluntad del Señor y de la Santísima Virgen María, porque ella es nuestra mamá también. Qué bien. Y entonces le pedía, porque él es joven todavía, y se salvó. Es decir, que hasta hoy día mi hijo está con un stent como si fuera que no tiene nada, Entiendo. que no fue operado. Qué bien. Y la hermanita también se curó de cáncer. Claro, Y ahora el tiempo ya llegó en que se fue de nosotros. claro. La hermanita, la hermana ¿A los Clemencia. cuántos años murió la hermana Clemencia? Ella murió a los 86 años. 86 años. 86 años. Bueno, así entonces te agradecemos, Juana Silvina. Sí. Muchísimas gracias por todo el testimonio, todo lo que nos estás comentando, porque Upucuepu por ahí justamente es mirar un poco nuestras huellas, ¿verdad? Las huellas que ustedes fueron dejando y siguen dejando todavía en la vida, en el corazón de los hijos, de la familia y así también de toda nuestra sociedad. Así es que te agradezco que me hayas recibido y dejamos también la bendición a todos los que nos están acompañando. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima. Yo con le- más de Upucuepu por ahí. Vamos a saludar un poco ahí a toditos.